Buenas, bueno, para iniciar el tutorial sobre población y cubos he escogido la base de datos que de mi proyecto final, con la cual contiene las siguientes tablas. Bueno, para hacer la demostración de población voy a hacer lo siguiente antes de crear eh, el archivo en el SQL Business Intelligence, la base de datos a la cual voy a poblar. Creamos una nueva base de datos y le vamos a poner el nombre población para identificarla mejor. Quitamos, lo tenemos aquí. Ahora, esta base de datos pues tiene que tener las mismas tablas, o al menos la tabla que vamos a poblar, dependiendo, ¿no? Lo que deseemos, lo que se necesite. En tal caso, voy a crear una tabla, voy a hacer población, por ejemplo, de categoría. Bueno, para efectos de población es necesario crear surrogative key. Ahora, estas claves tienen que ser autoincrementales y van a ser usadas como claves primarias, como claves de identificación. Y por ejemplo, esta se va a llamar key categoría dim. Bien, como les dije, tiene que ser una clave primaria e incremental, por ende tiene que ser entero. Vamos a sus propiedades, la especificación de identidad elegimos como sí, para que sea autoincremental, determinamos como clave principal, y según la tabla de la cual va a salir el origen de los datos para poblar esta tabla que estamos creando, vamos a poner los campos que esta tiene, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser todos los campos, pueden ser algunos. En este caso vamos a hacerlos de todos. El ID, por ejemplo, que es entero, el cual tiene que tener las mismas propiedades. Si dice no nulo, entonces no puede permitir valores no nulos. La descripción de la categoría, que es varchar 30, y bueno, que sí puede permitir datos nulos, entonces lo dejamos así. Bien, la imagen, bueno, no la voy a colocar porque no es necesario, simplemente para que me pase el URL y permita cargar datos datos de ese campo, ¿no? De imagen de la categoría. En este caso lo guardamos y ponemos categoría dim para identificarla a nuestra tabla en la base de datos a la cual vamos a poblar. Bien, se le da a aceptar. Una vez que se ha creado ya la base de datos y la tabla correspondiente cual vamos a poblar, pues nos vamos al SQL Business Intelligence Development Studio. Aquí vamos a archivo, al menú archivo, luego a menú, luego proyecto, luego en el proyecto de integración service, que es esta opción, vamos a ponerle como nombre población bajo 1. Bien, una vez creado el proyecto, nos dirigimos en el cuadro de herramientas y elegimos el elemento de flujo de control que se llama tarea de flujos. Aquí es donde vamos a identificarlo como con el nombre de dimensión. Como vamos a trabajar con la tabla de categoría, entonces vamos a ponerle dimensión categoría. Bien, una vez que hemos hecho eso, damos clic derecho y nos vamos a editar, o bien podemos hacer doble clic sobre el archivo, en el caso de hacer lo mismo y nos va a enviar en la pestaña de flujo de datos. Una vez aquí, bueno, como vemos aquí nos salen otras opciones, y bueno, la que vamos a usar es la de origen o LDB. De esta vamos a arrastrar dos. ¿Por qué? Porque una nos va a hacer la función de captar los datos de la base de datos original, es decir, de proyecto final T5, esta, y la otra va a dirigirla hacia la base de datos que hemos creado, que se llama población. Bien, es decir, una va a ser el origen y la otra va a ser el destino. Para efectos de identificarla mejor, pues le ponemos origen, categoría o LTP. En la otra le ponemos destino, categoría DW o Data Warehouse, como dice, ¿no? Revisamos, ajustamos el tamaño actual automáticamente. Y luego vamos a hacer otra función que se llama ordenar. Bien,
para ambas también. Pero antes de esto, bueno, hay que determinar el origen, ¿verdad? De lo que va a alimentar este origen de datos. Bien, entonces nos vamos a editar. Dice administrador de conexiones OLED. Creamos una nueva porque no existe ninguna. Ya tenemos una ya del proyecto, pero en caso de no tenerla que no estuviera, pues nos vamos a nueva, elegimos el nombre del servidor, ponemos localhost punto, ubicamos la base de datos, seleccionar los datos y le damos a aceptar. Bien, en este caso ya tenemos el original y como tenemos que poner el origen, pues necesitamos el original. Marcamos el original y le damos a aceptar. Bien, ahí está. Eso nos va a permitir a nosotros poder tener acceso a esta base de datos y trabajar con sus tablas o hacer consultas sobre ella. Bien, como está establecida la conexión, pues podemos ver las tablas con las que esta cuenta. Bien, en este caso, como no he copiado todos los campos, sino solamente algunos, como podemos ver, ¿no? El ID de categoría y la descripción, más no la de imagen, que les mencioné en un principio, pues voy a trabajar con modo de acceso no tabla vista, sino como comando SQL. Nos vamos a generar consulta. Una vez aquí le doy clic derecho, agrego la tabla. Voy a trabajar con categoría nada más, porque esta tabla no está relacionada con otra, o al menos los campos que voy a utilizar no tienen necesidad de establecer una relación. Entonces lo agrego, cierro esto y marco los campos con los que voy a trabajar, ¿no? Con los que he creado en mi tabla de población, porque son los campos de los cuales requiero la información o voy a jalarlos para luego poblar la base de datos creada, ¿cierto? Los elijo y luego le doy en aceptar. Bien, eso es todo. Hasta ahí ya terminamos con este paso y luego pasamos a columnas. Una vez en columnas, simplemente para determinar que estén seleccionadas y ubicadas tal cual como debe ser, ¿no? Está todo correcto, pues simplemente podemos hacer antes de ello, si gustamos, una vista previa de cómo es que queda, ¿no? De lo que resulta nuestra consulta, y le vamos a aceptar. Ya está establecido el origen de datos. Ahora relacionamos el origen de datos con con ordenar, con lo que hemos establecido aquí. Bien, aquí para efectos de entenderlo mejor, identificarlo mejor, ponemos ordenar LTP, ¿no? Para que digamos que esta relaciona el origen con el orden de este. Bueno, aquí hacemos otra configuración. Acá nos dice especificar la columna a través de la cual se va a regir el orden. Bueno, el orden se va a regir a través de nuestro ID, por lo tanto lo marcamos y le damos a aceptar. Antes de proseguir nos vamos al destino, porque al igual que en el origen hemos determinado un origen de datos, aquí también tenemos que determinarle un destino de datos, es decir, hacia dónde se va a dirigir. Bueno, como no existe el origen de datos que deseamos, pues si lo creamos, nos vamos a nuevo, ponemos punto o localhost y ubicamos la base de datos que creamos, la base de datos que vamos a poblar. Este dato se llama población. Bien, ponemos hacemos una prueba de conexión, esperamos la respuesta, si todo correcto aceptamos. Como ven, ya sale la conexión de datos, aceptamos. Por ende, podemos tener acceso a las tablas que contiene esa base de datos. Y como como sabemos que tiene una sola tabla porque la que hemos creado, que es categoría DIN, pues la seleccionamos. En este caso no seleccionamos tabla o BIS, comando SQL. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que del origen solamente vienen dos datos y que esta tabla al destino solamente tiene esos datos, entonces no hay necesidad de especificarlo. Bien, podemos ver, ahí están las columnas seleccionadas. Así es como va a salir, ¿no? Sino que como no está poblada todavía no muestra nada y aceptamos. Entonces, habiendo hecho eso, enlazamos ya con el ordenador correspondiente, le cambiamos el nombre para efectos de tener un mejor orden y saber a cuál corresponde a cuál. Editamos, clic derecho y editar. Identificamos la columna a través de la cual se va a guiar el orden de esta tabla, ¿bien? Y también va a ser del ID. Aceptamos. Una vez hecho eso, elegimos la herramienta combinación de mezcla. Seleccionamos el ordenador LTP que corresponde a nuestro origen. Bien. Y lo unimos con la combinación de mezcla. Aquí no hay que cambiar en nada, salvo aquí en la entrada. Y lo va a hacer desde entrada de izquierda de combinación de mezcla. Está bien porque le estamos indicando el recorrido que va a tener. Es decir, que va a venir la información desde acá, por acá y hacia acá, ¿no? Y que la información viene de aquí, nace de aquí. Bien, entonces, como entiende eso, por ende,
sobreentiende esta herramienta de que si el origen viene de acá, el retorno va por acá. Aquí configuramos otra cosa, le damos a editar. El tipo de combinación va a ser combinación externa completa. Aquí se marcan todas las opciones. Aquí todas con excepción del key. Cambiamos los nombres para el efecto de tener un mejor reconocimiento de los campos. A los de ordenar dw le ponemos dw delante, le borramos esta numeración que se genera automáticamente, aceptamos. Una vez que se han aceptado, damos un poquito, elegimos la opción división condicional, la cual enlazamos de nuevo con la combinación de mezcla, y luego le damos clic derecho en división condicional, la opción editar. En este caso vamos a configurar lo que va a ser o para lo que va a estar presta la base de datos que se va a poblar, es decir, qué es lo que va a pasar cuando haga un nuevo ingreso o haga alguna actualización. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es el de nuevos, ¿sí? Nos vamos aquí en funciones null. En el caso que se presente esta condición, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si la condición, se establece la condición y se acepta, bien, habiendo establecido esa condición, podemos proseguir con esto, con lo que es el destino LDB, es decir, hacia dónde se va a dirigir en el caso de que apruebe esta condición. Aquí seleccionamos en la salida la condición que se estableció en hace un momento, aquí no se cambia nada, se acepta. Clic derecho, editamos, porque falta hacer las asignaciones correspondientes, seleccionar la tabla hacia donde se va a dirigir ese cambio nuevo que se haga, es que se hace, ¿no? Como ya existe la conexión y está correcta, pues seleccionamos la tabla que es categoría, nos vamos a asignaciones, en asignaciones hay que verificar si todo está agregado correctamente, pues sí, el ID con el ID, y la descripción con la descripción, los dos campos quedan así, ¿no? Tal cual. Se acepta y con ello queda terminado lo que es la configuración de la aprobación habiendo agregado condición hasta 9. Bien, para la actualización jalo la herramienta comando de OLEDB. Bien, pero para esto antes en la división condicional, como les mencioné, pues establecemos otra condición que va a ser actualizados. Desplegamos nuestras columnas y escribimos lo siguiente. Damos primero el campo ID, establecemos esta condición, o seguido de ello solamente aceptamos y después enlazamos con el comando de LDB. Nos va a preguntar la salida, seleccionamos la opción actualizados y aceptamos. Luego, clic derecho sobre el comando de LDB, en editar, en administración de conexiones seleccionamos la conexión de la base de datos a cual vamos a poblar. Vamos a propiedades del componente, nos vamos en propiedades personalizadas, en donde vamos a escribir esta sentencia: update el nombre de la tabla que vamos a actualizar, que va a ser la tabla que se encuentra en esta base de datos que hemos creado para la población. Set los campos. Where
damos en aceptar, nos vamos a asignaciones de las columnas y enlazamos, ¿no? El primer parámetro va a ser la descripción y el segundo nuestro ID. Bien, o sea, tal cual hemos puesto en la sentencia update. Aceptamos y como ven ya solamente queda por hacer la depuración, ¿verdad? Pero antes de, veamos cómo se encuentra nuestra base de datos. Debe encontrarse vacía nuestra tabla, ¿cierto? Aquí tenemos una consulta, select a nuestra tabla categoría DIM, la ejecutamos y como ven no tenemos ningún dato. Pues bien, ahora vamos a poblarla. Iniciamos la depuración, en la cual vamos a usar tres colores, ¿no? Verde, amarillo o rojo, según el estado. Verde es que está todo correcto, amarillo si está haciendo y rojo si hubiera algún error. Como ven no se ha actualizado nada porque todavía no hemos ingresado nada en la base de datos principal, pero sí tiene que haber poblado la tabla. Es decir, haber copiado todos los datos que, ¿no?, en los campos que hemos indicado. Continuamos, vamos a la base de datos, volvemos a hacer la consulta. Y sí, ya tenemos nuestra tabla poblada. Bien. Ahora vamos a hacer alguna actualización. Tendríamos que irnos a nuestra tabla de la base de datos original. Tenemos en editar, bien. Por ende ahí se viene una fila con datos no reales. Vamos a poner otros datos para efectos de prueba. A X. Vamos a cerrar. Bien. Tenemos la depuración, iniciamos de nuevo. Y como ven, ya actualizó. Es decir, el cambio tiene que haberse realizado. Nos vamos a nuestra tabla, categoría DIM, editar las 200 filas y pues bien, ya está el dato actualizado. Es decir, tenía los campos copiados ya. Como ha detectado un cambio, lo que ha hecho es actualizarlo, ¿cierto? En el caso de reconocer esa condición que se estableció en nuestra división condicional, ¿no? Detecta un nuevo campo, entonces no lo agrega como nuevo, sino que cambia. Eso es lo que pasa. Y bueno, eso es con respecto a la dimensión que hemos trabajado de la tabla categoría. Para efectos de las siguientes tablas, en este caso pues tengo ya un archivo creado donde se ha hecho la dimensión a todas nuestras tablas, como es la dimensión de producto, de la tabla de producto, en la cual se trabaja de la misma manera tanto el ingreso como la actualización, tanto para el usuario, para el pedido y los de pedidos. Como les mencioné en el principio del tutorial, todo depende de cómo es que se trabaje el modelo dimensional, ¿no? Según lo que se requiera, según lo que se necesite. Ello es todo con respecto a lo que es población. Para realizar en cubo OLAP se hace lo siguiente. Vamos a usar la herramienta Server Business Intelligence Development Studio. Nos vamos a archivo, a nuevo proyecto de análisis service y le ponemos como nombre cubo 1. Nos dirigimos acá a orígenes de datos en el explorador de soluciones, le damos clic derecho, nuevo origen de datos, le damos a siguiente. En este caso ya tenemos las condiciones de datos realizadas, pero en caso de no tenerla, la podemos crear de nuevo. Ponemos localhost o punto, después de ello podemos ubicar de nuevo la base de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar la que usé para la población, que es la de proyecto final de 5. Le damos a siguiente. Marcamos la opción utilizar la cuenta de servicio para que use la predeterminada del SQL. Siguiente. Y le damos a finalizar. Luego nos dirigimos en la vista de origen de datos, le damos clic derecho, nueva vista de origen de datos, le damos siguiente. Como ya se creó un origen de datos, automáticamente carga él, le damos siguiente. Aquí pues vamos a seleccionar las tablas a usar, dependiendo de lo que se quiera, del cubo que se quiera realizar o lo que quiera que haga el cubo, pues puede seleccionar todas las tablas o la que uno desee, ¿no? Vamos a pasar todas, le damos ahí, luego le damos finalizar. Y como ven, pues hasta aquí
hemos creado ya la vista de nuestro origen de datos. Proseguimos luego con crear el cubo. Le damos nuevo cubo, le damos a siguiente, usar tablas existentes. Bien, le vamos a pedir que nos sugiera cuál vamos a usar, y nos sugiere una. Caso contrario, uno puede elegir según lo que desee, y bueno, vamos a poner que nos seleccione todas. Le damos siguiente, le damos siguiente, le damos siguiente de nuevo. También le damos en finalizar. Bien, una vez dado ello, podemos observar que creó el cubo y automáticamente creó las dimensiones de este cubo, que son todas las tablas que necesita, ¿no?, para armarlo. Bien. Como podemos ver aquí, tenemos pues todas las propiedades que tiene nuestro cubo, que son las medidas, denominadas como, o llamadas como medidas. ¿Sí? Asimismo tenemos las dimensiones. Tenemos las dimensiones con sus distintos atributos. Producto, consuelo, producto y categoría. Sin embargo, en el caso de que queramos manejar una mayor cantidad de datos a la hora de querer mostrar nuestras consultas, porque para eso es que nos sirve el cubo, para optimizar consultas select, de tipo select, pues podemos modificar las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, productos. Como vemos, lo único que va a manejar en este cubo del producto es el ID de categoría y el ID del producto. Pero nosotros, si quisiéramos mostrar el nombre, pues lo jalamos simplemente, basta con arrastrarlo nada más, ¿verdad? El nombre, basta con arrastrar de repente la marca. Bien, y con ello pues ya está. Le damos en guardar los elementos seleccionados, nos pregunta si deseamos continuar y le aceptamos. Le damos aquí y hasta aquí hemos creado el cubo, más no está todavía procesado. Y ello lo podemos comprobar si es que nos vamos aquí en examinador. Como ven, no tenemos una visión del cubo en sí que se ha creado. Entonces tenemos que procesarlo. ¿Cómo lo procesamos? Clic derecho sobre el cubo creado y se le da en la opción procesar. Nos pregunta si deseamos implementarlo primero. Pues sí, lo implementamos y esperamos a que este se implemente y nos va a abrir una ventana que dice si es que deseamos procesar el cubo. Le damos en ejecutar y esperamos a que este se vaya procesando. Como ven, aquí está el proceso realizándose. Proceso finalizado correctamente. Cerrar, cerrar. Eso quiere decir que ya podemos tener acceso al cubo. Aquí tenemos dos opciones, damos sobre esta, clic para volver a intentar cargar el explorador y ahora ya debe poderse. Bien, como les mencioné, pues se puede cargar ahora sí el explorador, y esto es para uso de desarrolladores, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos reportar un tipo de consultas que a través del cubo creado, tendríamos que usar herramientas como el Excel, por ejemplo, herramientas de reporte. Y para efectos de demostración del uso del cubo, pues voy a demostrar cómo es que se usa, por ejemplo, el Excel para mostrar el uso de este cubo. Nos vamos al Excel, nos vamos a la opción datos, nos vamos a de otras fuentes y vamos a tener la fuente desde el análisis service. Bien, el nombre del servidor, localhost. Bien, damos siguiente. Vamos a ubicar nuestro cubo le hemos puesto cubo 1.2 al inicio, ¿verdad? Le damos siguiente. ¿Está trabajando este cubo 1.2 con la base de datos proyecto final T5? Sí. Bien, y le damos en finalizar. Aquí nos pide si importamos los datos a una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Bien, a una tabla dinámica. Bien, y enseguida de ello podemos crear gráfico. Pues bien, como podemos ver aquí en los campos de la tabla dinámica están todos los datos que maneja nuestro cubo. Y también está la actualización última que se hizo de producto, ¿verdad? Al agregar los campos a la dimensión de marca y de nombre. Pues bien, una vez tenemos esto, pues podemos trabajar con los campos, ¿no? Según la consulta que deseemos. Aquí ya tengo ya una consulta preparada. Por ejemplo, ¿no? El cliente que más pedidos ha realizado. Pueden ver aquí, ya está preparado, ya le he dado un formato para no demorar enseñando eso.
En este caso, el cliente que más pedidos ha realizado lo está listando por nombre y apellido, como podemos ver aquí. Bien, en la tabla pedido nombre y apellido. Y la cantidad de productos que ha pedido, que está aquí en sumatoria. Bien, aquí, bueno, el uso de esto es bastante simple por el hecho de que esta sumatoria nos indica los que van a ir aquí en valores, y los nombres simplemente de las dimensiones nos indican los campos que corresponden a las filas. Bien, los campos que vamos a observar aquí en esta columna A, ¿no? Y ello representado en este gráfico. Entonces tengo otro ejemplo que es las marcas que mayor recaudación tuvieron. Bien, damos clic sobre la tabla y podemos ver los campos que se han seleccionado para poder hacer este gráfico, ¿no? Por ejemplo, en de pedido, en la tabla de pedido, se marcó el precio. Bien, el precio que obtuvo en ventas de la tabla Apple, que obtuvo LG, Motorola, en fin, las que tenemos listadas. Bien, y a su vez también, en cuanto a marcas, pues para que aparezca la marca tuvimos que seleccionar en la tabla producto la marca nada más, y solamente nos muestre ella, ¿no? No el ID, no el nombre de cada producto, ni la descripción, ni nada por el estilo, solamente la marca. Entonces podemos trabajar con la marca y a nivel en el detalle de pedido, en la tabla de pedido, a nivel de el monto total que se obtuvo de ventas, ¿no? Y con ello pues podemos mostrarla en un gráfico, la recaudación que tuvo según marcas. Bien, y ello es todo con respecto a cubos.